Señores congresistas, buen día. Se pasa lista. Congresista Torres Salinas. Presente. Congresista Torres Salinas, presente. Congresista Moyano Delgado. Presente. Congresista Moyano Delgado, presente. Congresista Cabero Alba. Congresista Cabero Alba. Congresista Acuña Peralta. Presente. Congresista Acuña Peralta, presente. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante presente. Congresista Bustamante Donaire, presente. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Ancachi. Congresista Flores Ancachi. Congresista Guerra García Campos. García presente. Congresista Guerra García Campos, presente. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Geriore. Geriore presente. Buenos días. Congresista Geriore, presente. Congresista Muñante Barrios. Muñante presente. Congresista Muñante Barrios, presente. Congresista Pariona Sinchi. Presente. Congresista Pariona Sinchi, presente. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Soto Palacios. Presente, señor secretario técnico. Congresista Soto Palacios, presente. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Segundo llamado. Congresista Cabero Alba. Congresista Cabero Alba. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Ancachi. Congresista Flores Ancachi. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Último llamado. Congresista Cabero Alba.
Congresista Cabero Alba. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Sancachi. Congresista Flores Sancachi. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Señora Presidenta, han respondido a la asistencia 9 señores congresistas. Se reporta la licencia del congresista Raimundo Mercado. En consecuencia, tiene el quórum de reglamento para dar inicio a la sesión. Colegas congresistas, con el quórum de reglamento y siendo las 8 de la mañana con 25 minutos del martes 14 de junio del 2022, se da inicio a la 15ª sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Colegas congresistas, no podemos iniciar la presente sesión, no sin antes hacer llegar nuestro saludo de condolencias al señor congresista Edgar Cornelio Raimundo Mercado, miembro de este órgano de la Comisión Permanente. Las sentidas condolencias de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de cada uno de sus integrantes por la irreparable pérdida de su señora esposa Eva Martínez Ramos, quien partió al regazo del Señor el pasado miércoles 8 de junio del 2022. Colegas congresistas, se da cuenta que el acta de la 14ª sesión extraordinaria virtual del 8 de junio del 2022 se aprobó en la misma fecha a efecto de implementar los acuerdos adoptados. Pasamos a orden del día. Orden del día, informe de calificación de la denuncia constitucional 268, 269 y 270, denuncias constitucionales acumuladas. Primero, la denuncia constitucional 268, formulada por el congresista de la República Javier Rommel Padilla Romero contra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y primera vicepresidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú. Segundo, denuncia constitucional 269, formulada por las congresistas de la República, Norma Martina Yarro Lumbreras, Diana Carolina González Delgado, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Patricia Rosa Chirinos Venegas, y ampliación de la misma presentada por la congresista Norma Martina Yarro Lumbreras contra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por probable infracción constitucional de los artículos 2, inciso 2, artículo 38 y 126 de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo tipificados en los artículos 377, 376 y 399 del Código Penal respectivamente. Tercero, denuncia constitucional 270, formulada por el ciudadano César Ángel Candela Jara contra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por la probable infracción constitucional del artículo 126
de la Constitución Política del Perú. Colegas congresistas, ha sido distribuido a sus correos la propuesta del informe de calificación de las denuncias constitucionales 268, 269 y 270, que son denuncias acumuladas. Secretario técnico, sírvase dar lectura a la referida propuesta de informe de calificación. Informe de calificación. Denuncias constitucionales 268, 269 y 270. Introducción. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor del Congreso ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales a la denuncia constitucional 268 del congresista Javier Rommel Padilla Romero contra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y primera vicepresidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú. B. La denuncia constitucional 269 de las congresistas Norma Martina Ayarro Lumbreras, Diana Carolina González Delgado, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Patricia Rosa Chirinos Venegas, y ampliación de la misma presentada por la congresista Norma Martina Ayarro Lumbreras contra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por probable infracción constitucional de los artículos 2, inciso 2, 38 y 126 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, abuso de autoridad y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificados en los artículos 377, 376, 399 del Código Penal, respectivamente. Y C. La denuncia constitucional 270 del ciudadano César Ángel Candela Jara contra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú. 2. Admisibilidad y procedibilidad. 2.1. Las denuncias constitucionales indicadas fueron presentadas el 25 de mayo de 2022 a través del área de trámite documentario del Congreso de la República, asignándoles los números 268, 269 y 270. Asimismo, el mismo 25 de mayo fueron decretadas por el oficial mayor del Congreso y remitidas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de continuar con su trámite. Además, el 6 de junio de 2022 ingresó este órgano de la Comisión Permanente la ampliación de la denuncia constitucional 269, previamente decretada por el oficial mayor. 2.2. El artículo 99 de la Constitución establece que son pasibles de acusación constitucional el presidente de la República, los representantes a Congreso, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el Contralor General, por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Como se puede advertir, no está incorporado el vicepresidente o vicepresidente de la República, es decir, no es aforado. 2.3. El artículo 89 del Reglamento del Congreso, en su inciso C, señala que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas. La calificación sobre la admisibilidad y o procedencia de las denuncias constitucionales se realizará dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, entre otros conforme a los siguientes criterios. Que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncien. Que se refieran a hechos que constituyan infracción a la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. Que cumpla con los requisitos señalados en el segundo párrafo del literal A precedente, si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio, o si ésta se encuentra o no vigente. Si el delito denunciado no ha prescrito. Cierro comillas. 2.4. Requisitos de admisibilidad y procedencia.
De la revisión de las denuncias constitucionales en materia de calificación, se aprecia que existen distintos actores, entre ellos congresistas de la República y un ciudadano, que se considera agraviado directo con los hechos en materia de denuncia, de conformidad a lo previsto en el artículo 89, inciso A del reglamento del Congreso, que dice: los congresistas, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada puede presentar denuncia constitucional, cierro comillas. Además, cumple con los requisitos formales establecidos en el inciso A del artículo 89 del reglamento del Congreso. Es decir, las denuncias constitucionales han sido presentadas por escrito, los denunciantes se encuentran debidamente identificados, las denuncias señalan los fundamentos de hecho y de derecho y se encuentran debidamente firmadas por los denunciantes. La denunciante Dina Ercilia Boluarte Segarra viene ocupando el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social desde el 29 de julio de 2021 hasta la fecha. Por tanto, cuenta con la prerrogativa funcional del juicio político y antejuicio por encontrarse vigente el plazo establecido en el artículo 99 de la Constitución, en cuyo caso los efectos finales de las denuncias constitucionales vincularían todas sus actividades como funcionaria pública. Análisis. Fundamentos de hecho antecedentes. Las tres denuncias constitucionales tienen como antecedentes y sustento el informe de fiscalización específica número 005-2022-CG, partido FIS-FEDJ, de la Sugerencia de Fiscalización de la Contraloría General de la República, donde se detalla de manera documentada algunas incompatibilidades y omisiones en las declaraciones juradas de intereses presentadas por la denunciada Dina Ercilia Boluarte Segarra, dentro de las que destacamos que, durante el ejercicio del cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, habría suscrito documentos de carácter público como presidente del Consejo Directivo de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac. Asimismo, habría omitido informar en sus declaraciones juradas de intereses su participación como presidenta del Club Departamental Apurímac y vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, respectivamente, constituyendo, según expresa la Contraloría, una declaración incompleta, además de omitir el nombre de familiares de segundo grado de afinidad. Dentro del referido informe de fiscalización específica, la Contraloría recomienda al Congreso realizar las acciones que corresponden en el marco de sus competencias sobre los aspectos señalados en las conclusiones del citado informe, referidas a la no declaración de su participación como integrante de los consejos directivos de la Asociación Club Departamental Apurímac y la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, así como no haber declarado 8 parientes de segundo grado de afinidad, cuñados, entre otros. Sobre la base de lo cual, los denunciantes han presentado las referidas denuncias constitucionales en materia del presente informe de calificación. Hechos. Infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución, juicio político. Respecto a la infracción al artículo 126 de la Constitución, las tres denuncias constitucionales en materia de calificación tienen argumentos similares, según detallamos a continuación. Denuncia constitucional 268. Conforme se detalla en el numeral 8.1 del informe de la denunciada, Dina Ercilia Boluarte Segarra ha efectuado actos de gestión como presidente del Consejo Directivo de la Asociación Club Departamental Apurímac al haber suscrito diversos documentos de carácter público, por lo que habría vulnerado el artículo 126 de la Constitución Política del Perú. Estos actos de gestión, todos ellos vulneratorios de la Constitución, habrían tenido lugar cuando ejercía el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Página 2. DC. Denuncia constitucional 269. De acuerdo al informe de fiscalización específica número 005-2022-CG-partido FIS-FEDJ, efectuado en el periodo de septiembre de 2001 a enero de 2022, se puede apreciar que la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, durante el periodo del ejercicio del cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, intervino en la gestión de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidente del Consejo Directivo. Página 3, DC. Denuncia constitucional 270. Respecto a la infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, teniendo en consideración que la señora Dina Boluarte es la actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, y de lo desarrollado anteriormente, se puede apreciar que la misma, durante el periodo del ejercicio en el cargo de ministra de Estado, ha intervenido en forma ilegal en la gestión de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, según lo señalado por la Contraloría General de la República, en el informe de fiscalización específica número
005-2022-CG, partido FIS-FEDJ, página 5, DC. Como se observa, las denuncias constitucionales coinciden en señalar la infracción al artículo 126 de la Constitución al indicar que la denunciada Dina Ercilia Boluarte Segarra intervino en la gestión del Club Departamental Apurímac, siendo ministra de Estado, lo cual está prohibido expresamente por el citado artículo de la Carta Magna. En efecto, el artículo 126 de la Constitución señala expresamente prohibiciones a los ministros de Estado, como se observa a continuación. Artículo 126. Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto probatorio de la mayoría de sus miembros y consta en acta. Los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. La sentencia recaída en el expediente número 00156-2012-PHC, Partido TC, Lima, caso César Alberto Dineo Cabrera, en el fundamento jurídico 13 señala: porque si bien es verdad que la infracción constitucional se sanciona por motivos estrictamente políticos, también lo es, en aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad, que dichas infracciones tienen que estar previamente tipificadas. En el presente caso, es claro que la conducta que se atribuye a la funcionaria denunciada está tipificada expresamente en la Constitución. Buenos días, Presidenta. El Congresista artículo 99. El artículo 99 de la Constitución señala que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, entre otros a los funcionarios, al presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, etcétera, por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que haya cesado en estas. Asimismo, con fecha 6 de junio del presente año, ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la ampliación de la denuncia constitucional 269 presentada por la congresista Norma Martina Ayarro Lumbreras, en la que aporta nuevos medios probatorios de los que se desprende que la denunciada, siendo ministra de Estado, habría realizado, mediante documentos públicos, gestiones en favor de la Asociación Cultural Apurímac ante la Municipalidad de Lima Metropolitana, con el objeto de obtener licencia de funcionamiento de la citada asociación, al haber sido revocada por la autoridad municipal, aportando, entre otros medios de prueba, las declaraciones ofrecidas por el exalcalde de Lima, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, quien confirma las gestiones que habría realizado la denunciada, además de links de videos. En el presente caso, de los hechos en materia de las denuncias constitucionales analizadas al amparo de las normas contenidas en los artículos 99 y 126 de la Constitución y el fundamento jurídico 13 de la sentencia recaída en el expediente número 00156-2012-PHC, Partido TC, y de los medios de prueba ofrecidos, se advierte una posible infracción al artículo 126 de la Constitución en la que habría incurrido la funcionaria denunciada, lo cual, además, se acreditaría con el informe de fiscalización específica número 005-2022-CG, Partido FIS-FEDJ, de la Sugerencia de Fiscalización de la Contraloría General de la República. Infracción constitucional del artículo 38 y 2, inciso 2 de la Constitución, formulada en la denuncia constitucional 269. Juicio político. Dado el imperio de la Ley 31-227, ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos, la denunciada Dina Ercilia Boluarte Segarra tenía la obligación de presentar su declaración jurada de intereses al ser elegida vicepresidenta de la República y a ser nombrada ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. De conformidad al artículo 4 de la referida Ley 31-227, dicha declaración jurada de intereses debía informar la relación de parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Del informe de fiscalización específica número 005-2022-CG, Partido FIS-FEDJ de la Contraloría, que contiene la fiscalización de la declaración jurada de intereses presentada por la denunciada,
se desprende que la indicada funcionaria omitió consignar el nombre del señor Alfredo Florentino Peso Paredes, esposo de su hermana René Boluarte Segarra. En el referido informe de fiscalización específica, anexo 2, se observa que la denunciada presentó sus descargos respecto de la omisión de consignar al señor Alfredo Florentino Peso Paredes, esposo de su hermana. Sostiene que no informó sobre la citada persona porque, abro comillas, desconocía la actividad que podría realizar en la Contraloría. En todo caso, respecto de este último, no me encontraba en la obligación de incorporarlo en mi declaración jurada de intereses. Cierra comillas. Indica que, de conformidad al formato de declaración jurada de intereses, en el punto 2.7, relación de personas que forman el grupo familiar, solo comprende padres, suegros, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos. Dicho anexo es parte de la ley y que no incorpora a los cuñados. Asimismo, indica que el inciso G del numeral 4.1 del artículo 4 de la ley 31/2027 contiene la obligación de consignar en la declaración jurada de intereses el nombre de los parientes hasta el segundo grado de afinidad, lo que está referido al matrimonio, unión de hecho o convivencia, a lo que señala la denunciante Dina Ercilia Boluarte Segarra, que no cuenta con esposo o cónyuge, ni mantiene relación de hecho alguna, por tanto, carece de cuñados por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia. El referido inciso G, numeral 4.1 del artículo 4 de la ley 31/2027, establece que debe contener la declaración jurada de intereses, entre otros, que se debe consignar la información referida a los cuñados, lo que se desprende del inciso G que dice, abre comillas, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, indicando su número de documento de identidad, sus actividades, ocupaciones y centros lugares de trabajo actuales. Cierro comillas. Dicha norma no establece que el matrimonio o la unión de hecho sea del obligado a presentar la declaración jurada de intereses para que genere la obligación de informar sobre los parientes hasta el segundo grado de afinidad. Dicho razonamiento contravendría lo señalado en el artículo 237 del Código Civil, que señala de manera clara, abro comillas, que el matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro, cierro comillas. Es decir, el matrimonio genera con los hermanos de los contrayentes del matrimonio un vínculo familiar por afinidad que se conoce como cuñado, cuñada. La mencionada omisión en la declaración jurada de intereses de la denunciada Dina Ercilia Boluarte Segarra la involucraría en el incumplimiento de una ley expresa, ley 31/2027, que como funcionaria pública estaba obligada a cumplir, lo cual también contravendría lo previsto por el artículo 38 de la Constitución, que dispone que todos los peruanos deben cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Respecto a la supuesta infracción al derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, no se advierte que se haya incurrido en tal, pues este es un derecho o principio exigible de manera individual, por el cual toda persona tiene derecho a ser tratado con igualdad ante la ley y no sufrir discriminación alguna. En el presente caso, la denunciada omite el cumplimiento de una norma, ley 31/2027, lo cual constituiría una infracción al artículo 38 de la Constitución, como se ha indicado anteriormente. Antejuicio político, denuncia constitucional 269. La denuncia constitucional 269, además, contiene la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 377, 376 y 399 del Código Penal: omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, abuso de autoridad y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, respectivamente. Artículo 377 del Código Penal: omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. Los hechos que sustentan este extremo de la denuncia constitucional se desprenden de las conclusiones del informe de fiscalización específica número 005-2022-CG, partido FIS-FEDJ de la Contraloría, que se resumen en que la denunciada Dina Ercilia Boluarte Segarra no habría entregado la información completa en su declaración jurada de intereses, omitiendo el nombre de su cuñado, Alfredo Florentino Peso Paredes. Asimismo,
no ha consignado su participación en la Asociación Privada Club Departamental Apurímac y en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Además, en el citado informe se precisa que la denunciada tampoco consignó en su declaración jurada de intereses la relación de personas que integran su grupo familiar, dejando de consignar la relación de 8 parientes en segundo grado de afinidad, cuñados, conforme lo dispone el literal G del numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley 31.227. Los elementos del tipo penal en análisis son omitir algún acto del cargo, rehusar algún acto o retardar un acto que debe realizar. El comportamiento típico de cualquiera de los 3 verbos rectores, omitir, rehusar o retardar, configuran el delito de abuso de autoridad. Fidel Rojas Vargas, delito contra la administración pública, tercera edición, página 165. La omisión se refiere a dejar de hacer algo a lo que un funcionario está obligado de acuerdo a ley. De los hechos expuestos de la denuncia constitucional 269, se advierte que la denunciada Dina Ercilia Boluarte Segarra habría omitido incorporar en su declaración jurada de intereses información que estaba obligada a declarar, comportamiento que estaría subsumido dentro del tipo penal de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Artículo 376 del Código Penal, abuso de autoridad, abre comillas. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Si los hechos derivan en un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de la libertad será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Se señala en la denuncia constitucional que el delito de abuso de autoridad se habría configurado al solicitar irregularmente, abusando de sus atribuciones como vicepresidente de la República y ministra de Estado, una licencia de su cargo de jefa de oficina de Surco del RENIEC, habiendo apelado la denegatoria ante el Tribunal de Servir y una vez declarada improcedente por la propia entidad, negarse a recibir la notificación con la intención de que opere, en este caso, el silencio administrativo positivo a su favor, lo cual también constituye un abuso del derecho realizado por una alta autoridad de nuestra República. La consumación del delito de abuso de autoridad genérico admite 2 supuestos: cometer un acto arbitrario con perjuicio de terceros u ordenarlo. En el presente caso, nos encontraríamos ante el primer supuesto, es decir, el cometer un acto arbitrario que indica que estos actos serían solicitar licencia, apelar la denegatoria de esta y no recibir una notificación para que opere el silencio administrativo positivo. Es preciso señalar que, para hablar del delito de abuso de autoridad genérico, es necesario la existencia de dolo, en palabras del doctor Fidel Rojas. Abro comillas. La existencia del dolo, condición necesaria para que podamos hablar del delito de abuso de autoridad genérico, permite diferenciar este ilícito penal de los casos que obedezcan a simples irregularidades en el ejercicio funcional. Nuestra legislación penal no castiga los casos de abuso de autoridad cometidos con grave negligencia. Actos como solicitar licencia, apelar la denegatoria de esta y no recibir una notificación son actos contemplados dentro de nuestro ordenamiento legal que cotidianamente los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno accionan y donde el Tribunal del Servicio Civil tiene competencia para resolver en última instancia administrativa. Por tanto, no resultaría lesivo que corresponda o no otorgar licencia por la entidad recurrida. Es un tema esencialmente administrativo donde, en segunda y última instancia, podría resolver el Tribunal del Servicio Civil, por lo que los hechos expuestos en este extremo de la denuncia constitucional no constituirían delito de abuso de autoridad. Artículo 399 del Código Penal. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Abro comillas. El funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 180 a 365 días multa. Cierro comillas. Sobre este extremo de la denuncia constitucional, al omitir la denunciada incorporar el nombre del cuñado Alfredo Florentino Peso Paredes en su declaración jurada de intereses,
Este se benefició indirectamente al supuestamente no tener ningún impedimento de contratar con el Estado, lo cual finalmente ocurrió y contrató con la Escuela Nacional de Control, habiendo recibido la suma de 7.360 soles, lo que consta en la orden de servicio número 0000413-2021 de fecha 2 de septiembre de 2021, mediante la cual se contrató a Alfredo Florentino Peso Paredes, lo que consta en el anexo 12 del informe de fiscalización específica número 005-2022-CG partido FIS-FEDJN de la sugerencia de fiscalización de la Contraloría General de la República, ofrecido como prueba, anexo 5, en la denuncia constitucional 269. Como ya se ha indicado anteriormente, en ampliación de la denuncia constitucional 269, presentada por la congresista Norma Martina Yarro Lumbreras, el 6 de junio del presente año, se aportan nuevos medios probatorios de los que se desprende que la denunciada Dina Elian Ercilia Boluarte Segarra, siendo ministra de Estado, habría realizado mediante documentos públicos gestiones en favor de una asociación privada, como es la Asociación Cultural Apurímac, ante la Municipalidad de Lima Metropolitana, con el objeto de obtener licencia de funcionamiento de la citada asociación, al haber sido revocada por la autoridad municipal. Asimismo, se hace referencia a una entrevista del señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, exalcalde de la Municipalidad de Lima, quien detalló que dicho club, abre comillas, no cumplía con los estándares de defensa civil y generaba ruidos molestos, por lo que fue multado, cierro comillas. Frente a ello, dijo el exalcalde, abro comillas, Boluarte intercedió para que esas multas no se aplicasen y se subsane la situación en INDECI, cierro comillas. En la casación 841-2015 Ayacucho, fundamento 34, se señala que el delito de negociación incompatible presenta dos elementos típicos. A. El interés indebido sobre un contrato u operación que debe estar a cargo del funcionario público. Este elemento típico sintetiza la tipicidad objetiva. B. Debe existir un interés de obtener un provecho propio o para un tercero. Este elemento típico pertenece a la tipicidad subjetiva y se constituye como un elemento subjetivo de trascendencia interna. En la casación 217-2013-1 se señala, el delito de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal es uno de peligro concreto y, de acuerdo con el principio de lesividad, su configuración está condicionada a la creación de un riesgo, resultado, cuya existencia debe ser probada para considerar consumada la infracción. Debido a ello, no corresponde sancionar cualquier tipo de acciones que signifiquen el incumplimiento de alguna normativa de carácter administrativo, sino que serán típicas aquellas conductas que por su magnitud supongan un daño inminente para la administración pública. De las pruebas ofrecidas, los hechos materia de la presente denuncia constitucional y la jurisprudencia que se ha mencionado, la omisión, la declaración jurada de intereses, como las gestiones en beneficio de una asociación privada, siendo ministra de Estado y vicepresidente de la República, son hechos que denotarían intención. Existiría voluntad en ambos actos. En el primer caso, omitir el nombre del cuñado, existe norma expresa, instructivos y canales virtuales que informan cómo elaborar una declaración jurada de intereses. En el segundo caso, gestionar en favor de privados, siendo ministra y vicepresidenta, solicitar licencia para apartarse de cargo directivo, advierte que la denunciada conocía del impedimento de realizar gestiones en favor de una entidad privada, a pesar de lo cual habría incurrido en dicha conducta, lo que constituiría indicios de la posible comisión del delito de negociación incompatible, lo que debe ser objeto de valoración durante el presente proceso de acusación constitucional. Fundamentos de derecho. La denuncia constitucional 269 se sustenta en el presunta infracción de la Constitución, artículo 126, 38 y 2, inciso 2 de la Constitución, y por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, abuso de autoridad y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificados en los artículos 377, 376 y 399 del Código Penal, respectivamente. De la capacidad legal para denunciar. El literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso establece que
La calificación sobre la admisibilidad y o procedencia de las denuncias constitucionales se realizará dentro de un plazo de 10 días hábiles, entre otros, conforme a los siguientes criterios. Que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian, que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. Cierro comillas. En el presente caso, la denuncia constitucional 268 del congresista Javier Romer Padilla Romero es formulada por presunta infracción al artículo 126 de la Constitución. Las denunciantes, congresistas Norma Martina Gallardo Lumbreras, Diana Carolina González Delgado, Adriana Josefina Tuile Gutiérrez y Patricia Rosa Chirinos Venegas, de la denuncia constitucional 269, formulan denuncia constitucional por presunta infracción de la Constitución, artículos 126, 38 y 2, inciso 2, y por la probable comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, abuso de autoridad y negociación incompatible, o aprovechamiento indebido de cargo, tipificados en los artículos 377, 376 y 399 del Código Penal respectivamente. En ambos casos tienen la capacidad legal para denunciar. No obstante, la denuncia constitucional 270 del ciudadano César Ángel Candela Jara, por infracción del artículo 126 de la Constitución, analiza de conformidad a lo previsto por el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, que señala que el requisito que habilita a los ciudadanos a plantear una denuncia constitucional es que los hechos o conductas que se denuncian constituyen un agravio directo en contra de quien denuncia, situación que no se advierte en el presente caso, no siendo afectado directo con los hechos denunciados, por lo que la denuncia constitucional 270 deviene improcedente. Empero, se observa que la infracción constitucional denunciada por el referido ciudadano es materia de las denuncias constitucionales 268 y 269. Acumulación de denuncias constitucionales. Del análisis de las denuncias constitucionales 268 y 269, respecto a la infracción al artículo 126 de la Constitución, se observa que la identidad de la denunciada es la misma. Existe similitud de hechos, similitud de medios de prueba ofrecidos, lo cual determinaría que conllevaría las mismas consecuencias jurídicas, por lo que, por celeridad y economía procesal, resulta necesario sugerir la acumulación de las referidas denuncias constitucionales a fin de evitar dilaciones innecesarias, es decir, tratándose de materias similares contempladas en ambas denuncias, corresponde solicitar a la Comisión Permanente la acumulación de las mismas. De lo expresado, las denuncias constitucionales 268 y 269 cumplen con los requisitos formales de admisibilidad y procedibilidad conforme lo estipulan los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, deviniendo en procedente la calificación. En tal virtud, estando los hechos, medios de prueba ofrecidos y fundamentos de derecho invocados, corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abocarse a la investigación de las denuncias constitucionales 268 y 269. Conclusión. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con lo establecido en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara, primero, procedente la denuncia constitucional 268 formulada por el congresista de la República Javier Romer Padilla Romero contra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú. Segundo, procedente la denuncia constitucional 269, formulada por las congresistas de la República, Norma Martina Yarro Lumberas, Diana Carolina González Delgado, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y Patricia Rosa Chirinos Venegas, y la ampliación de la misma denuncia constitucional presentada por la congresista de la República, Norma Martina Yarro Lumberas, contra la ministra de Estado en el Despacho de Inclusión Social, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por probable infracción constitucional de los artículos 38 y 126 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificados en los artículos 377 y 399 del Código Penal respectivamente, e improcedente en el extremo de la probable infracción constitucional del artículo 2, inciso 2 de la Constitución
y por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal, recomendando el archivo de este extremo. Tercero, improcedente la denuncia constitucional 270 formulada por el ciudadano César Ángel Candela Jara contra la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, recomendando su archivo. He terminado, Presidenta. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, se ofrece la palabra en torno al informe de calificación de las denuncias constitucionales. ¿Algún congresista desea intervenir? Colegas congresistas, no habiendo intervenciones, se somete a voto la propuesta de informe de calificación. Secretario técnico, llame a voto nominal. Al voto. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Cabero Alba. A favor, y pido consignarme asistencia, por favor, secretario técnico. Gracias. Congresista Cabero Alba, a favor, registrando su asistencia de inicio. Congresista Cuña Peralta. A favor. Congresista Cuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Ancachi. Congresista Flores Ancachi. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Geriore. Congresista Geriore. Congresista Muñante Barrios. A favor. Congresista Muñante Barrios, a favor. Congresista Pariona Sinchi. Congresista Pariona Sinchi. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Segundo llamado, congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi en abstención. Congresista Flores Ancachi, abstención. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez en contra. Congresista Gutiérrez Ticona, en contra. Congresista Geriore. Congresista Geriore. Señora Presidenta, se hace constancia que el señor congresista Geriore registra su voto a favor en el chat de la subcomisión. Congresista Pariona Sinchi. Abstención.
Congresista Pariona Sinchi, abstención. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Último llamado. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Taipe Coronado. Perdón, en contra. Congresista Quirós Barbosa. Quirós En Barbosa. contra. Y se registra su asistencia de inicio. Congresista Taipe Coronado. En contra. Congresista Taipe Coronado. En contra. Con el registro de su asistencia de inicio. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Señora Presidenta, cómputo final. Han respondido con su voto a favor 9 señores congresistas. Se registran 2 abstenciones y se reportan 3 votos en contra. En consecuencia, tiene un acuerdo por mayoría. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, se va a dar cuenta de 10 denuncias constitucionales. La primera denuncia constitucional 002 formulada por el ciudadano Edgar David Villanueva Núñez contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, y contra el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, por presunta infracción constitucional al artículo 118, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. Segundo, denuncia constitucional 003 formulada por el ciudadano Augusto Alarcón Beramendi contra los jueces supremos Carmen Julia Cabello Matamala, Dora Ampudia Herrera, Marcela Terza Arriola Espino, Luis Lévano Vergara y Augusto Ruidíaz Farfán por presunta vulneración al derecho de defensa. Tercero, denuncia constitucional 011 ex 298 formulada por el ciudadano Aurelio Edilberto Hernández Sotomayor contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos Rivera por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Cuarto, denuncia constitucional 013 ex 305 formulada por los ciudadanos María Beatriz Armestar Ruesta y Carmen Erlinda Armestar Ruesta contra el exfiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos por la presunta comisión de los delitos de omisión de ejercicio de la acción penal, prevaricato y abuso de autoridad, tipificados en los artículos 424, 418 y 376 del Código Penal, respectivamente. Quinto, denuncia constitucional 021, ex 318, formulada por el ciudadano Inocente Milquiades Vigo Estrada,
contra los jueces supremos Ángel Henry Romero Díaz, Carmen Julia Cabello Matamala, Carlos Alberto Calderón Puertas, José Felipe de la Barrera y Denis Mirta Céspedes Cabala por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales, prevaricato y negativa a administrar justicia tipificado en los artículos 376, 377, 418 y 422 del Código Penal respectivamente. Sexto, denuncia constitucional 022 ex 320 formulada por el ciudadano Roberto Carlos Esqueche Chancafe contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal. Séptimo, denuncia constitucional 023 ex 324 formulada por el ciudadano Carlos Fabián Navarrete Vicerrel contra el expresidente de la República Ollanta Moisés Humala Tazo y contra los exministros de Estado Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, Néstor Francisco Policio Bardales, José Modesto Huerta, Torres, Carlos Morán Soto, Flor Aide Pablo Medina, Elizabeth Zulema Tomás González, Silvia Elizabeth Cáceres Pizarro, Fabiola Marta Muñoz Todero, Rocío Ingrid Barrios Alvarado, Carlos Augusto Oliva Neira, Edgar Manuel Vázquez Vela, Francisco Atilio Ismodes Mesano, Gloria Edelmira Montenegro Figueroa, Lucía Delfina Ruiz Ostoic, Ula Zarela Holkins Pachas, Vicente Antonio Ceballos Salinas y Paola Bustamante Suárez por la presunta infracción constitucional de los artículos 1 y 2 del inciso 2, artículos 24, 4, 10, 11, 26, incisos 1, 2 y 3, artículo 118, inciso 1, 8 y 9, artículo 128 y disposiciones finales y transitorias. Primera, inciso 2, segunda y cuarta de la Constitución Política del Perú. Octavo, denuncia constitucional 024 ex 326 formulada por la ciudadana Mónica Janet Ríos Torres contra la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Liliana del Carmen La Rosa Huerta por presunta infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú y por la probable comisión de los delitos de colusión desleal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, abuso de autoridad, usurpación de autoridad, falsedad genérica y usurpación de bien inmueble, tipificado en los artículos 399, 400, 376, 361, 438 y 202 del Código Penal respectivamente. Noveno, denuncia constitucional 025, ex 327, formulada por el ciudadano Humberto Aldo Salazar Díaz contra los jueces supremos Francisco Tábara Córdoba, Martín Alejandro Hurtado Reyes, Evangelina Guamaní Llamas, Mariano Salazar Lizarra y Carlos Calderón Puertas por la presunta infracción constitucional del artículo 4 de la Constitución Política del Perú. Décimo, denuncia constitucional 027, ex 330, formulada por el ciudadano Ciro Luis Silva Paredes contra los excongresistas César Antonio Segura Izquierdo, Milagros Takayama Jiménez, Karina Yulisa Beteta Rubín, Freddy Sarmiento Betancur, Luis Fernando Galarreta Velarde y Milagros Salazar de la Torre, por presunta infracción constitucional de los artículos 44, 51 y 103 de la Constitución Política del Perú.
Colegas congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso, se inicia el periodo de calificación de las 10 denuncias constitucionales mencionadas. Colegas congresistas, por último, solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura para ejecutar los acuerdos adoptados. Secretario técnico, proceda a la votación nominal. Votación respecto del acta. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Cabero Alba. Congresista A favor. Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Cuña Peralta. A favor. Congresista Cuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Sancachi. Congresista Flores Sancachi. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gerioré. Congresista Gerioré. Congresista Muñante Barrios. A favor. Congresista Muñante Barrios, a favor. Congresista Pariona Sinchi. Abstención. Congresista Pariona Sinchi, abstención. Congresista Quiroz Barbosa. Abstención. Congresista Quiroz Barbosa, abstención. Congresista Soto Palacios. A favor, Soto Palacios. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Segundo llamado, congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Sancachi. Flores Sancachi. Abstención. Congresista Flores Sancachi, abstención. Congresista Guerra García Campos. Guerra García, a favor. Congresista Guerra García Campos, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. Abstención. Congresista Gutiérrez Ticona, abstención. Congresista Gerioré. Señora Presidenta, se deja constancia que el señor congresista Gerioré manifiesta su voto a favor a través del chat de la subcomisión. Congresista Taipe Coronado. Abstención. Congresista Taipe Coronado, abstención. Último llamado, congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Señora Presidenta, han registrado su voto a favor 9 señores congresistas. Se reporta 5 votos en abstención y ningún voto en contra. En consecuencia, tiene un acuerdo por mayoría. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 9:22 del martes 14 de junio del 2022, se levanta la 15ª sesión extraordinaria, dejando constancia que la transcripción audio y video
de dominio del Congreso son partes integrantes de esta sesión. Nos encontramos el próximo viernes 17 de junio a las 11 de la mañana en la 20ª sesión ordinaria virtual. Colegas congresistas, que tengan un lindo día. Un abrazo para todos.